Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse con Catalina Vergara, periodista del Diario Financiero. Esto es DF en Infinita. Bienvenida, Catalina, ¿cómo estás? Muchas Muy gracias. buenas tardes. Hola, Catalina. Vamos a hablar de lo que ha ocurrido, de la noticia que conocíamos hace algunos momentos respecto a la reducción de tasas que da a conocer el Banco Central, pero hacer un análisis no más generalizado de lo que estaba pasando justamente con este tema. Partamos por la noticia, claro, que se esperaba en el fondo. Bueno, sí, como tú decías hace unos minutos, el Banco Central informó que redujo su tasa de política monetaria en 50 puntos para ubicarla en un 6%. Y justamente como decías tú, Andrea, esto era algo esperado por el mercado. El Banco Central saca periódicamente dos encuestas, que son la encuesta de expectativas económicas, que sale una vez al mes, y la encuesta de operadores financieros, que se publica antes y después de cada reunión de política monetaria. Y efectivamente cada una de ellas, los operadores financieros, analistas y economistas que participan de esta encuesta, se la jugaban con 50 puntos. Por lo tanto, el Banco Central optó nuevamente por no sorprender al mercado, y lo que me comentaban ayer un economista era que últimamente ellos veían al Banco Central un poco en esa parada, de seguir las expectativas del mercado, y hoy día se da nuevamente eso para ubicar la tasa en un 6%. No sacar conejos del sombrero, claro, en este contexto. Que en algún minuto habían algunos que apuntaban a... Se podía ser más arriesgado, ¿no? Un poquito más agresivo y hasta bajarla en 75 puntos base. Claro, y también, habían algunos actores del mercado que ponían la opción de 25 puntos, pero ayer conversando con Andrés Pérez, que es economista jefe para la TAM de Itaú, él me decía que 50 puntos era un justo balance entre mejores cifras de actividad, algunas sorpresas positivas en los datos de IPC de los últimos meses, junto a menores presiones de precio de los producto de la apreciación del tipo de cambio, y además del hecho de que la tasa todavía él la consideraba en un terreno contractivo, que estaba en ese minuto en un 6,5 y ahora que recién acaba de bajar a 6%. Ya. ¿Qué señales da esto de lo que se viene, no? Porque cuando la tasa llega a cierto nivel es porque claramente el Banco Central está viendo algo en el futuro con respecto a cómo vamos con la meta de la inflación, que se fijó para diciembre de 2024, y cómo va a estar en general la economía. Sí, bueno, hay un fenómeno que ha ocurrido con la inflación que no solo se da en Chile, sino que también se ha dado afuera, que es lo que los economistas llaman esta última milla de la inflación. En el fondo, nosotros ahora la serie referencial del Banco Central ubica la inflación en un 3,5%, la meta, tú lo decías, es 3%. Estamos cerca, pero todavía está difícil el camino, o ha sido más quizás lento para llegar a ese 3%. Bueno, recordemos que en un minuto la inflación estuvo en 14,1%, ha bajado harto significativamente, pero todavía falta por llegar a ese camino. Pero sí, hacia adelante el Banco Central seguirá reduciendo la tasa. De hecho, ahora leía un par de análisis que me llegaron de economistas recién, y ellos esperan que en el fondo también para la siguiente reunión vuelva a haber una reducción en cuanto a la magnitud y pueda hacer una baja de 25 puntos bases en junio. Ya, 25 puntos bases, igual no es tanto. No, claro, lo que pasa es que, entrevistamos nosotros en Diario Financiero, salió ayer la entrevista al economista jefe de BTG Pactual, Pablo Cruz, y él nos explicaba que en el fondo con política monetaria ahora lo que se trata de hacer es un poco el soft landing, que le dicen algunos economistas, o aterrizaje suave, que es que en el fondo ahora ya no vamos a ver probablemente recortes ni de 100 puntos ni 75 puntos, sino que ahora el escenario es 25 puntos, o incluso lo que planteaba Pablo Cruz de BTG Pactual era que también hay un espacio de mayor flexibilidad, que si en alguna reunión, depende de los datos de inflación que vayan saliendo, el Banco Central quizás ve que la inflación sigue un poco persistente, puede incluso hacer pausa. Como lo que hemos visto, por ejemplo, claro, en Estados Unidos, que en un minuto trataron de bajarle y luego dijeron como, no, nos quedamos acá porque la inflación no estuvo manejándose de la forma en la que se esperaba que empezara a bajar más rápido. Claro, en el fondo, hay algunos economistas que creen que van a ser 25 puntos base de aquí hacia adelante. Recordemos que el Banco Central tiene 8 reuniones al año, ya llevamos 3 y quedan 5, que son en junio, julio, septiembre, octubre y diciembre. En el caso de que redujera 25 puntos cada reunión, la tasa se ubicaría en 4,75 hacia final de año, pero hay algunos que apuestan que puede ser 5%, algunos quizás que
que la ven en cercana a 5,5, 5,25, pero todo parece indicar que estaría hacia finales de año, en diciembre, la tasa política monetaria en 5% aproximado. Claro. Ahora, en términos cotidianos, Cata, muchos se preguntan, ya, ¿esto en qué a mí me va a afectar? ¿No? Baja las tasas de los créditos de consumo, los créditos más de corto plazo. ¿No tiene eso un efecto directo en los hipotecarios, que es quizás uno de los temas que ha causado también ahí una lentitud en el movimiento del mercado inmobiliario? Claro, bueno, yo creo que para explicar bien esta pregunta hay que partir un poco explicando la herramienta misma, porque el Banco Central, uno de sus principales objetivos es controlar la inflación, y para ello utiliza este instrumento que es la tasa de política monetaria. Nosotros venimos de una situación en pandemia donde, si ustedes se acuerdan, estuvieron los IFE, estuvieron los retiros de fondos de pensiones, con eso llegó mucha liquidez. Mucha liquidez, la gente tuvo más plata de lo que tenía y dijo, bueno, quizá que puedo comprarme un auto, puedo comprarme bienes durables como por ejemplo un refrigerador. Y el consumo aumentó muchísimo a niveles que no eran sostenibles, y con ello había mucha demanda y por lo tanto sube los precios, sube la inflación, que llegó a máximo en agosto de 2022 de 14,1%. Llegamos a 14, como que uno se lo olvida esa cuestión, pero llegamos a 14%. Sí, estuvo alta la inflación. Y ahí en el fondo lo que hace el Banco Central es que usa esta tasa que, así como, por ejemplo, yo me acerco a un banco y le pido un préstamo, los bancos le piden préstamo al Banco Central. Entonces, si el banco, por ejemplo, el Banco Andrea, ve y dice, bueno, el Banco Central subió la tasa hasta 11,25, bueno, yo también voy a tener que subir mis tasas de interés. Es una referencia. Claro, y con ello, si yo como persona voy al banco y digo, oye, las tasas están súper altas, quizás mejor no es el momento para pedir un crédito de consumo, y con ello bajan los niveles de consumo y ahí van bajando los precios, pero claro, todo esto no ocurre de manera inmediata. No. Y ahora volviendo a tu pregunta, Andrea, claro, la tasa sí ha bajado. En total, el Banco Central la ha reducido en 525 puntos desde que empezó a bajar tasas el año pasado, pero ellos siempre han sido enfáticos en su discurso de que la política monetaria actúa con rezago. Por lo tanto, no es que la tasa baje hoy día y mañana bajen las tasas de los créditos. En el caso de los hipotecarios, como mencionabas tú, también hay otros factores que influyen, no solamente la TPM, pero sí, efectivamente, a medida que las tasas sigan bajando y hacia fin de año esté ya en un nivel menos contractivo, eso obviamente va a ayudar a los bolsillos de las personas. Y ahí es donde se tiene que encontrar ese delicado balance entre, claro, controlar la inflación, pero al mismo tiempo no ralentizar demasiado la economía, ¿no? Porque, claro, suben la tasa de política monetaria para que, como bien tú describías, una persona en realidad se la piense 2 veces antes de abrir un crédito, claro, y tener más liquidez y poder comprar más, pero al mismo tiempo eso lo que hace es desincentivar el consumo. Y sobre todo a nivel interno, la economía se empieza a ralentizar porque la gente comienza a comprar menos. Eso ayuda, entre otras cosas, a que bajen los precios, pero el problema es cuánto tiempo lo mantienes de esa forma sin que le termine generando un daño que termine siendo mayor a la enfermedad, ¿no? Con la cura. Claro, pero yo creo que por lo menos el tono que uno dice hablando con economistas y agentes del mercado, nosotros recién tuvimos el lunes las cuentas nacionales, se supo que el Producto Interno Bruto del primer trimestre creció un 2,3% anual, y en general en el mercado calificaban esas cifras como buenas. Recordemos que el 2023 el PIB solo se expandió un 0,2%, entonces pasar de eso a un 2,3%, en el general uno veía un buen ánimo en el mercado. También hemos tenido la última semana un precio del cobre que ha estado por sobre $4 la libra, incluso algunos días pasando los $5 la libra. Eso también los economistas calculan que va a poder aportar al PIB de este año, que en general los rangos están entre 2,5% y 3%, te diría, quizá algunos más optimistas arriba del 3%, otros menos optimistas bajo el 2,5%. Pero en general las cifras de actividad se ven bien, por lo tanto yo creo que desde ese lado del mercado quizás no ven tanta preocupación el tener una tasa aún restrictiva. Aún restrictiva, claro, que es un poquito lo contrario a lo que pasa en Estados Unidos, donde están bien ansiosos porque hace rato que no hay modificaciones considerables de la tasa de política monetaria, la Reserva Federal, porque la inflación está siendo más rebelde de lo que habían anticipado en una primera instancia, pero claro, que haya una tasa todavía constrictiva en la principal economía del mundo pone ansioso, evidentemente, claro, no solo a Estados Unidos, sino que al resto del mundo, ¿no? Pero sí, claro, es un juego de balance entre quiero que compres, pero no tanto. Bueno, igual en el caso de la FED, es verdad que todavía quizá el panorama no está muy claro. Hay algunos agentes del mercado de Wall Street que creen que no va a recortar la tasa este año, otros que apuntan a 1 o 2 recortes.
pero la otra vez lo conversaba con un economista y me decían que ellos también ven que ese escenario quizás un poco ya está internalizado, pensando sobre todo en el dólar, que ahí es donde más se ve este tema. Y bueno, hemos visto también cómo el tipo de cambio, el cobre le ha entregado un aire en los últimos días. Incluso vimos que rompió el piso de los 900. El dólar estuvo mucho tiempo sobre el 900. Quizás ya estaba un poco acostumbrado a ese nivel. Bajó y ahora se mantiene en torno a esos niveles. Entonces también el cobre ahí ha sido un aporte. De todas maneras, tiene efectos ahí directos que hemos visto en estos días. Catalina, muchísimas gracias por explicarnos todo lo que está ocurriendo con las tasas, bueno, en general el escenario económico que estamos viviendo. Que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes. 6:43. Esto fue DF en Infinita con Catalina Vergara, periodista del Diario Financiero. Un espacio para conversar e informarse por la 100.1.